Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a esta actividad académica inaugural con que damos inicio al Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría, la señora Natalia Villagrán del Picó, a nuestro conferencista magistral invitado, al doctor Jaime Garay Ottensen. Señoras y señores docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile y del posgrado de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida a esta nueva versión del Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría. Comentarles que estamos muy contentos de que se inicie una nueva versión. Esta es la 7ª de este año y 12 ya tenemos en total de este programa. Comentábamos antes de iniciar el éxito que ha tenido el programa. Y siempre nos preguntan por qué ha sido tan exitoso este programa. Yo creo que tenemos que empezar por la tremenda calidad profesional y humana de Natalia Villagrán, que es la directora del programa. Ella ha puesto todo su corazón en este programa desde el inicio, y también a los docentes que forman parte de este programa, entre ellos Jaime Garay, que hoy día está con nosotros, también es docente y nos apoya en el programa. Y él ha venido invitado muchas veces a hablar con nosotros sobre lo que va a tratar hoy día, sobre la humanización de la salud, y la verdad es que es un tema muy bonito, pero tenemos otros docentes que nos acompañan y que van a estar presentes a lo largo de esta trayectoria que ustedes empiezan hoy día. También Armin, que nos acompaña acá, que él va a estar siempre disponible para apoyarlo en lo que requieran. La verdad es que siempre el grupo humano hace mucho, y creo que eso es algo que destaca en este diplomado. Pero también creo que el tema y la forma en que se plantean los contenidos dentro de este programa son esenciales para que hoy día nosotros podamos tener una nueva versión, que es la versión 7ª del programa. Son temas actuales, son temas que además se enfrentan desde una mirada teórica y práctica. Toda la mirada del diplomado está centrada en la atención primaria de salud, y atendiendo la diversidad de profesionales que hoy día cursan este diplomado. Tenemos personas que están trabajando en el área de salud, pero tenemos otras personas que acompañan a los profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, diversas profesiones que se interesan en este tema, que quieren formarse en este tema, entendiendo la relevancia que tiene la salud mental en todos los ámbitos, ¿cierto? Y la verdad es que con convicción se los digo, será una tremenda experiencia. Tendrán que trabajar muchísimo durante 5 meses, pero será una tremenda experiencia. Estoy convencida que la modalidad online nos permite llegar a lugares que antes no llegaríamos, y esto es pura ganancia para ustedes y para nosotros. La Universidad Autónoma no solamente está comprometida con la formación de sus estudiantes, sino también está comprometida con el entorno en el que se encuentra, y estamos seguros que a través de ustedes vamos a poder llegar a otros lugares. Ustedes van a poder causar un impacto positivo con todo lo que aprendan aquí en el entorno en que se desarrollen, en la salud, en la atención primaria, en hospitales privados, en cualquier lugar en que ustedes se desempeñen. Seguramente van a hacer un aporte, y ese también es el aporte que a través de ustedes nosotros queremos hacer al entorno. Quiero agradecer a Jaime porque nos acompaña. Él es un tremendo profesional de la salud, pero más tremenda persona, comprometido con una causa que lo llena de emoción siempre que la comenta y la traspasa. Además, a todos nosotros aquí en la charla le confesaba yo que la primera vez que lo escuché me emociona muchísimo. Y no quiero adelantar porque sé que él hará toda su presentación y logrará en usted un impacto muy positivo. Esto es solo una muestra de lo que es este programa. Así que espero que lo disfruten, que lo aprovechen y que lo concluyan con éxito, y bueno, que por supuesto la universidad es su casa, es lo que necesiten. Muchas gracias. Le agradecemos sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Natalia Villagrán, integrará un saludo inicial y a la vez presentará a nuestro conferencista magistral. Estimada Natalia.
Gracias, Armin. Gracias, Katrina, por las palabras. Yo me presento, soy Natalia Villagrán, la directora de este diplomado. Yo soy la encargada de coordinar académicamente este programa de posgrado. Ustedes van a volver a verme en el curso número 1 del lunes 21 de noviembre a las 20 horas de la próxima semana, ¿no es cierto? Como les comenté por correo hace unas horitas que les envié alguna información recordatoria. Y las instrucciones de acceso a esa clase se las voy a enviar oportunamente. Normalmente la envío el viernes para que ustedes busquen después el correo y sepan cómo ingresar. Y el día lunes también les hacemos un pequeño recordatorio con nuestra tutora social. Como decía Katrina, efectivamente el objetivo de este programa es que ustedes puedan adquirir herramientas que les permitan desarrollar competencias necesarias para el abordaje de problemáticas importantes, prevalentes, ¿no es cierto?, de común presentación en el área de la salud mental y la psiquiatría, específicamente orientado a la atención primaria de salud. En este sentido, yo comparto las palabras de Katrina, lo hablábamos antes del inicio. Esta es la versión número 12 que llevamos, la 7ª de este año. Y lo interesante de esto yo creo que son dos aspectos, uno no sé si tan bueno y otro muy bueno desde mi punto de vista, es que la importancia que tiene la formación en la salud mental, probablemente dado el panorama que me imagino que todos ustedes han visto tanto en las noticias, ¿no es cierto?, publicaciones, sobre los problemas que estamos teniendo derivado tanto del tiempo de la pandemia como de cómo se está constituyendo nuestra sociedad hoy en día. Entonces, dado ese panorama, ¿no es cierto?, que a lo mejor no es muy alentador, los que trabajamos en el área de salud mental, nos hace sentir tranquilos de alguna manera de que existan tantas personas interesadas en formarse en salud mental. Y como decía Katrina también, efectivamente el panorama de aprendizaje, la comunidad de aprendizaje que se forma en este diplomado es bien interesante porque es multidisciplinar. Tenemos estudiantes de diversos oficios y profesiones, de diversas partes del país. Entonces es muy interesante en el momento en que ustedes comienzan a compartir sus realidades. Así que eso también es un aspecto transversal que visualizamos en esta comunidad de aprendizaje que les decía que creo que se construye a lo largo del diplomado. Un eje transversal del diplomado que está tanto en el propósito del programa, que es como el faro en el fondo que nos guía, asociado al perfil de egreso, que yo les voy a comentar el lunes sobre eso, y también aspectos que son transversales en las clases de los docentes que les van a impartir los distintos cursos, los distintos módulos, es el tema que vamos a trabajar hoy día con Jaime, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con la humanización en la salud. Como lo decía nuestra directora académica, esta conferencia la va a dictar el doctor Jaime Garay. Él es médico ginecólogo oncólogo, presidente del Comité de Humanización de la Salud de la Gestión del Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena de Temuco, la 9ª región, y coordinador además del Centro de Escucha y de la Unidad de Acompañamiento de este mismo hospital. Destaco que esta charla va a quedar grabada y a su disposición después para que puedan revisarla, y esto también para los compañeros y compañeras que a lo mejor no alcanzaron a conectarse o que se van a conectar más tarde. Al final de la presentación vamos a dejar un espacio para preguntas, para compartir opiniones que puedan surgir a partir de la presentación. Así que sin más, le pido a Jaime que inicie y le agradezco nuevamente por haber participado en esta inauguración. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes a todos, a todas, y agradecido una vez más de la universidad que tiene la paciencia de seguirme invitando para poder compartir con ustedes una temática que es tan importante en la salud y a veces cuesta entender por qué tenemos que estar hablando de esto, ¿cierto? En una experiencia tan humana como es el sufrimiento asociado a los problemas de salud, pero que es necesario justamente porque algo pasa que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? En la medicina probablemente la vocación es tan necesaria y tan importante porque, para que tenga sentido lo que hacemos, ¿cierto? Esto es más que un trabajo, más que una manera de ganarse la vida, es una vocación que debe demostrarse lo que uno hace todos los días. Y la humanización de la salud, digamos, tiene que ver con este concepto, esta idea de un médico de hace dos siglos atrás que ya entendía lo que hoy día a veces nos cuesta entender, porque nosotros a veces podemos curar a las personas, pero muchas veces no vamos a poder, y que todavía hoy día, con todos los avances que tenemos, todavía
tenemos que aprender a cómo estar al lado de los pacientes, cómo estar al lado de las familias, cómo ayudar a transitar por los momentos difíciles, sin necesariamente la ilusión a veces de que vamos a poder curar toda la enfermedad. Entonces la humanización tiene mucho que ver con esto, de cómo nosotros, esta experiencia del problema de salud que las personas viven, lo podemos hacer más blando, cómo podemos de alguna manera hacer que sea vivido de una manera más humana. Y por eso que tenemos que hablar de humanizar, de este verbo que es hacer acción, esto de ser humano y con la dignidad que eso conlleva. Es un tema muy emergente, yo diría que también un tema de moda, y eso no es tan bueno porque de repente se pone como un tema, pero no necesariamente se profundiza todo lo necesario para que esto de verdad sea cambio cultural y lo que uno necesita. Hay muchas publicaciones, progresivamente uno busca en todos los buscadores de salud y va a encontrar que cada vez más se está reconociendo en todo el mundo que los avances tecnológicos a veces no han estado de la mano de este componente del desarrollo humano, pues desde el punto de vista de los que prestamos salud, y como este tiene impacto también en la salud física y mental de los pacientes y de nosotros como prestadores también. Entonces es un tema emergente, yo diría que algo de moda, y eso a veces oculta lo que hay detrás. Lo que nosotros queremos cuando hablamos de humanización es que el alto nivel técnico, que es obligatorio, ¿cierto?, avanzar. Yo trabajo en un hospital terciario, es el hospital de Temuco, un hospital entiendo que no todos son de Temuco, este es un hospital terciario, con 800 y tantas camas, con 4.000 funcionarios, donde tenemos todas las especialidades y subespecialidades prácticamente que existen disponibles. Somos el hospital de referencia de una región que tiene casi 1 millón de personas, pero hemos llegado a un nivel técnico que es muy elevado, pero la calidad humana es algo que nos hemos ido quedando atrás. Y en ese sentido nosotros hemos tomado conciencia de que la experiencia de salud la humanización tiene que ver con esta experiencia que viven las personas, ¿cierto? En que el proceso es tan importante como el resultado, donde a veces el resultado no lo vamos a poder garantizar, pero la experiencia que las personas han vivido en este proceso sanitario a veces es tan mala, a pesar que el resultado es muy bueno, o al revés, también podemos nosotros lograr que las personas, a pesar de que no logran los que esperaban a veces que sanarse de una enfermedad que no tenía quizá una cura definitiva, pero sí el proceso que han vivido puede ser tan bien vivido que incluso llegan a agradecernos al hospital, a darnos felicitaciones a pesar de que la persona haya fallecido. Entonces eso demuestra que el proceso puede ser tanto más o más importante que el resultado. Humanización tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo nosotros ponemos a la persona en el centro de nuestra atención. Este es un concepto acuñado hace 20 años, ¿cierto? En que cuando hablamos de humanización quiere decir que nosotros todo lo que hacemos en los centros de salud es que primero ponemos al paciente al centro, la burocracia, no al servicio de lo que nos acomoda a nosotros, sino que de esa misión para la cual estamos llamados, que es dar salud a las personas. Y con una mirada muy integral, con una mirada completa a las personas, que no solamente están enfermas desde el punto de vista biológico de algo físico, sino que esa enfermedad física y biológica afecta a todos los otros componentes, el componente emocional, espiritual, cultural, social, ¿cierto? Afecta a la familia, afecta a su entorno, a los que trabajan con ellos. Y nosotros tenemos que ser capaces de ir avanzando y aprendiendo y mirando todas estas dimensiones de las personas para poder dar una salud humanizada, donde el enfoque de derechos es súper importante. Entonces, cuando hablamos de humanización, no nos quedemos con la idea que es solamente que seamos buenas personas, no es solamente, ni siquiera que te demos un buen trato, porque el buen trato es una parte del trato humanizado, pero el enfoque de derechos, donde nosotros nos miramos toda la dimensión del ser humano y nos preocupamos de que este proceso de salud sea vivido de una manera digna, ¿cierto? Donde el principal de los derechos es la dignidad humana, de alguna manera nosotros podamos prestar de esta manera esta atención, considerando todos estos principios rectores, porque son, por ejemplo, preocuparnos de la autonomía de las personas, ¿cierto? Cómo las personas las hacemos partícipes de lo que está pasando y de las decisiones, que ellos puedan ser parte importante de lo que está ocurriendo, cómo respetamos además este momento tan vulnerable que están viviendo, cómo respetamos la privacidad, la confidencialidad, nos aseguramos que esto esté presente en lo que hacemos todos los días, cómo somos preocupados también de lograr de alguna manera, con los recursos que tenemos, dar una atención lo más justa y más equitativa posible, de acuerdo a lo que podemos, a lo que tenemos, cómo no discriminamos, cómo no
estigmatizamos a la persona de acuerdo a sus creencias, a su cultura, cómo respetamos esta diversidad, cómo somos solidarios, cómo nos hacemos cargo como personas que trabajamos en salud de esta responsabilidad social que tenemos. La salud probablemente no es un derecho a estar sano, hay un derecho a recibir una atención digna, y esa es la que nosotros, es nuestra responsabilidad ofrecer a las personas. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de humanización y cuando hablamos de dignidad humana. Eso se han ido haciendo leyes que nos han ido de alguna manera poniendo marcos, porque si es forma espontánea parece que es difícil que lo hagamos. Entonces las leyes nos van poniendo, nos van regulando, y la ley de derechos y deberes, que muchas veces uno la pasa al lado de ella y no la lee, si uno la mira son puras cosas muy obvias, muy simples, ¿cierto? Cada una de estas cosas son mínimos derechos humanos que tienen que ver con que me traten por mi nombre, que me pregunten antes de hacerme algún procedimiento, alguna intervención, que me pregunten qué quiero yo de mi enfermedad, de ser acompañado, de recibir una información correcta y que yo sea una información que yo pueda entender. Son cosas muy, muy simples, y aparecen las leyes de estas cosas simples justamente porque parece ser necesario que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, también nosotros tenemos que agarrarnos, ¿cierto?, de recurrir a estos principios de la ética que hemos aprendido desde los primeros años de las carreras, ¿cierto?, en que nosotros tenemos que, cada acción en salud tenemos que mirarla desde esta dimensión, en que todo lo que yo hago sea en beneficio de los pacientes, ¿cierto?, siempre tratando de ofrecer un bien al paciente, de la manera más justa, dando a cada paciente aquello que necesita. No es lo mismo para todos, algunos necesitan más, que otros necesitarán otras cosas, y por eso que estos escasos recursos que tenemos los sepamos distribuir en forma correcta para que todos puedan tener acceso a lo mínimo. El derecho a la autonomía, yo siempre insisto mucho en este tema porque yo que trabajo en un hospital me doy cuenta que muchas veces la autonomía es más un eslogan que una verdad, porque la persona no puede ser autónoma cuando no tiene información, cuando no entiende lo que se le está diciendo, cuando está sufriendo, cuando está con dolor. Y es muy difícil tomar decisiones autónomas cuando uno no ha hecho todo ese esfuerzo por dar ese momento en que la persona de verdad puede tomar decisiones por su cuenta de lo que le está pasando. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer, y obviamente todo lo que hagamos siempre orientado a evitar hacer un mal en forma intencionada. Y esto nos obliga de alguna manera que todos nos tenemos que mirar, tenemos que autoevaluarnos, ¿cierto? ¿Cuántas competencias tenemos para hacer esta atención humanizada? Quizás somos excelentes técnicos y sabemos muy bien cómo utilizar una máquina o cómo utilizar cierta técnica, pero cuánto de respeto por las personas tengo, cuánto de sinceridad, cuánto de compasión, la compasión entendida como esta empatía puesta en acción, ¿cierto? En que a mí yo tengo una capacidad de entender lo que le está pasando al otro, el sentimiento que está teniendo el otro, pero eso me motiva a hacer algo, no solamente me quedo ahí, ¿cierto? Y eso es lo que se entiende por compasión, si soy prudente, cuánto compromiso tengo con los pacientes. En fin, esto me tiene que de alguna manera obligar a mirarme y a ser capaz de yo también mejorar como persona que trabaja en la salud. Tengo que aprender a conocerme. Todos nosotros tenemos nuestros propios dolores, nuestros propios duelos que a veces no ni siquiera hemos logrado tratar bien. Todos hemos tenido experiencias dolorosas en la vida, de enfermedades propias, de gente querida, ¿cierto? Por lo tanto, cuando llegamos a trabajar todos los días, tenemos nuestras propias mochilas, nuestras propias cargas, y tenemos que reconocerlas, tenemos que cuidarlas, tenemos que tratarlas, porque si no, no vamos a ser tampoco buenos acompañantes, ¿cierto? Y esta mirada horizontal con los pacientes, que de alguna manera yo soy un profesional, que tengo ciertas competencias, que la pongo al servicio de las otras personas, pero soy una persona igual que ella, y que hoy día o mañana, en un futuro no tan lejano, yo voy a ser el que va a estar al otro lado, el que va a requerir las competencias de otros, ¿cierto? Y que voy a estar también pidiendo este mismo compromiso. Que aprendamos de los pacientes lo que los pacientes nos tienen que enseñar, entendamos desde su cultura, desde su propia mirada de la vida, qué es lo que quieren, respetemos sus decisiones, hagámoslos partícipes, que respetemos su privacidad. De alguna manera, eso es la humanización, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque claramente nuestro trabajo, yo trabajo en un hospital terciario, los que trabajan en un consultorio les debe pasar exactamente lo mismo. Estos son los elementos que nos hacen deshumanizarnos, que nos hacen cosificar a las personas, que nos hacen andar preocupados de tratar enfermedades y no personas, y tienen que ver con estas cosas, ¿cierto? Andamos muchas veces más preocupados de la tecnología, de la máquina, que de lo humanizador que puede ser un equipo tecnológico cuando yo lo pongo al servicio de las personas. Así que no es que no sea valioso, el tema es para qué lo uso. Si estoy todo el día preocupado de la máquina y del gráfico que saco a la máquina, pero no le fui capaz de explicar al paciente por qué esto es una ecografía transvaginal, por ejemplo, yo que trabajo en ginecología, yo lo veo muchas veces. Ocurre que se hace un examen y ni siquiera se le explica al paciente qué es lo que se le va a hacer, y que el paciente entienda y permita además lo que uno está haciendo.
El otro tema muy importante es el exceso de demanda, la complejidad de la salud. Lo hemos vivido fuertemente en la época de la pandemia, pero ya era de antes y va a seguir después, ¿cierto? En que tenemos un sistema súper colapsado, con gran demanda y que no alcanza, y eso también nos va alejando a las personas, nos va haciendo que nos preocupemos más de la burocracia que de los pacientes, preocupados de los rendimientos más que de los pacientes. Es un tema muy importante, la deshumanización. El exceso de especialización también es una cosa que conspira, no es que sea malo de per se, ¿cierto? Pero sí empieza a pasar que yo empiezo a tratar tumores, empiezo a tratar enfermedades, empiezo a tratar órganos y empiezo a olvidarme de la importancia de la persona que está detrás de eso. Entonces, de nuevo, como la tecnología, la subespecialización también nos aleja de este contacto humano, el exceso de trabajo de los equipos, todos somos equipos súper trabajados, ¿cierto? Excesivamente en todos los niveles, con turnos a veces agobiantes, con cargas laborales tremendas, y eso está demostrado por el exceso también de enfermedades de la salud mental que nos toca vivir a nosotros los trabajadores de la salud, y porque a veces también no encontramos en nuestro entorno un entorno en que nos sintamos que es un lugar donde nos gusta estar, ¿cierto? A veces cuesta levantarse, cuesta llegar a trabajar, yo lo he vivido, yo he trabajado muchos años, más de 30 años en un hospital público, y hay días en que me ha costado levantarme para ir a trabajar porque ya a veces el agobio es alto. Otro elemento súper importante es la negación del sufrimiento en nuestra sociedad, donde la sociedad se resiste a la enfermedad, la sociedad se resiste a la muerte, donde de la muerte no se habla, y lamentablemente no solo la sociedad, sino que nosotros tampoco, los trabajadores de la salud, hablamos de la muerte, enfrentamos a la muerte como un proceso en el cual tenemos que aprender a convivir, tenemos que mirar de frente a la muerte, ¿cierto? Y ver que ahí nosotros tenemos que ser capaces de acompañar, tenemos que ser capaces de estar al lado de las personas. No vamos a poder evitar la muerte siempre, lo sabemos todos, ¿cierto? Pero no nos podemos hacer un lado y arrancar cuando la cosa está difícil. Tenemos que aprender a acompañar a las personas para darle dignidad en su momento de muerte. Yo siempre digo que el peor fracaso no es la muerte, sino que el que nosotros no seamos capaces de acompañar ese momento difícil de las personas. El otro tema es el tema de la economía, ¿cierto? Que hoy día está haciendo harto auge en nuestro medio, ¿cierto? El tema de cómo se financia la salud, un tema súper complejo, y hay mucho recurso involucrado también económico, y eso hace que a veces las decisiones estén más influidas por decisiones económicas más que por lo que los pacientes necesitan, especialmente en situaciones de alto costo. Eso se hace muy notorio. Y por último, otro elemento que nos deshumaniza mucho es la formación. Nosotros muchos aprendemos en salud, sobre todo, de modelos que tenemos al lado, al que tenemos al frente, esa persona que encontramos que es estupenda y regia como profesional, y resulta que esa persona a veces sus comportamientos no son los más correctos. Y también nosotros vamos replicando modelos. En general, en las carreras de la salud tampoco. Estos temas de la humanización, como así se lo hemos presentado en este momento, no están como tan involucrados, son barnices que se entregan a veces en los primeros años, pero cuando uno ya está al final de la carrera rara vez se tocan, y durante la especialización es menos. Por lo tanto, los modelos también son muy importantes. Cómo nos hacemos cargo es muy importante para poder lograr cambiar nuestra cultura organizacional, yo creo que en toda la salud pública de Chile y probablemente del mundo. Yo les decía que el trato digno, ¿cierto? No es el único elemento de la humanización, y por eso que lo insisto, porque mucha gente a veces se queda en esto, de que cómo tratar. Pero como esto tiene un enfoque de derecho muy importante, no solamente cómo yo lo trato. Y por otro lado, también darnos una mirada que las personas entienden algo distinto a veces por lo que nosotros entendemos por un trato digno, ¿no? Si nosotros le preguntáramos a las personas, esto es un ejemplo, o sea, hizo una encuesta aquí, lo hizo la Superintendencia de Salud, y una encuesta importante a las personas que entendían por trato digno, ¿cierto? Y obviamente esta relación humana de la que yo le hablo era el principal, pero también cómo se entregaba la información, cómo se evidenciaba el compromiso del equipo que los atendía, cómo era la estructura de la organización sanitaria, cómo eran los tratamientos, las farmacias, si se respetaba o no mi privacidad. Entonces el trato digno es mucho más que aquello que a veces nosotros visualizamos como un buen trato. Y así, por ejemplo, el trato humano es una cosa, es cómo me tratan las personas, ¿cierto? Pero cómo no me siento discriminado, cómo la persona demuestra empatía, demuestra lo que le importa lo que me está pasando, sin paternalismo, con una mirada integral y no solo de la enfermedad, respetando mi privacidad. Entonces, ¿cuánto de esto hacemos todos los días cuando tratamos a una persona? ¿Cierto? Y así cada uno de estos elementos que las personas fueron diciendo, van apareciendo otras cosas que a veces nosotros no somos capaces de ver, por ejemplo, cómo entregamos la información, si nos preocupamos que el otro entienda, si tomamos los consentimientos adecuados.
y así, ¿cierto? Con esto del médico comprometido o el funcionario comprometido, ¿cierto? Pero a la gente le importa que lleguemos a la hora, por ejemplo, ¿cierto? Entonces cuando decimos, no, yo lo trato súper bien, pero me demoro, lo atiendo 2 horas después, que eso también es trato digno, ¿cierto? También de saber escuchar, darle el tiempo para que la persona pregunte y darle el tiempo para responder. Por eso que es tan importante que este concepto de humanización no sea maleado y mal usado, ¿cierto? Hay hartas personas que publican sobre esto, y una de las cosas que más se menciona es que de repente la humanización está de moda, ¿ah? Y todos queremos, no, ya hicimos un programa de humanización, ahora estamos súper felices, ¿cierto? Pero eso sí no significó ningún cambio cultural en tu organización y sigue haciendo las mismas cosas, eso es moda, eso no humanizar la atención. También en los países donde tienen mucha más trayectoria en humanización, como España, por ejemplo, ellos se han dado cuenta que han logrado llegar a, a integrar el concepto, es decir, han hecho una socialización tan importante que ya está presente el tema de la humanización. Pero cuando van a los programas, cuando van a la acción, rara vez eso se manifiesta en procesos asistenciales en que estén realmente pintados de humanización. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado, ¿cierto? Que no nos quedemos solo en un discurso, sino que de verdad lo transformemos en un cambio cultural en nuestra organización. Y por eso que es tan importante que esto entendamos que es responsabilidad de todos, pues no es responsabilidad del director de los consultores, no es responsabilidad de la jefatura del hospital, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, es una responsabilidad también que tenemos que compartir con la familia, con los pacientes, porque es una responsabilidad social y por lo tanto lo involucra a todos. Les voy a contar un poco para contextualizar un poco de lo que estoy hablando, lo que nosotros hemos decidido hacer en el hospital regional. El hospital es un hospital que hace años que estamos trabajando con muchas dificultades, lentamente en este tema, pero luego de un largo tiempo el hospital tomó conciencia de que esto era importante, que la gente tenía buenos resultados en cuanto a los números, pero la gente no estaba conforme con lo que estábamos haciendo. Entonces eso, había una disociación y por lo tanto el hospital se miró, decidió cambiar y de alguna manera generar una nueva visión. En esta nueva visión el hospital decidió que poner de la calidad, que obviamente nunca vamos a abandonar como un eje central, poner este trato humanizado orientado hacia el usuario, hacia el paciente, su familia, pero también incluir al trabajador de la salud, y de esa manera generar un nuevo modelo de gestión de lo que estábamos haciendo, donde lo clínico y lo administrativo está al servicio del paciente, de su familia, puesto al centro, y donde el trabajador de la salud también se sienta que está en el mejor lugar para trabajar. Es un tremendo desafío, esto no es lo que somos, esto es lo que queremos ser, y aquellos que lo han intentado se han demorado muchos años para lograr estos cambios culturales, pero en el fondo hay que tomar la decisión de partir, y esto no somos los únicos, en muchos lugares, en muchos hospitales, en muchos lugares de centros de salud, se está yendo hacia allá. En el mundo ya hace rato, nosotros como siempre un poquito más atrás, en el hospital se formó un gran equipo, hay que una pequeña muestra, yo diría que a esta altura ya hay más de 40 funcionarios que están trabajando en distintas esferas de esto de la humanización para poder ir avanzando. Formamos una estructura que les pueda servir quizá a ustedes en sus propios centros de salud, ¿cierto? Que uno puede de a poquitito ir generando estructura y generando compromiso a distintas personas. Primero, de alguna manera, conquistar la voluntad del director, que es el que finalmente lo ha permitido, generar un comité de humanización de la gestión a principios del 2020, donde se convocó a todos los directivos importantes del hospital, de las subdirecciones, de las distintas partes organizativas del hospital importantes como la OIRS, el equipo de calidad, en fin, y formamos un comité donde hay gente que toma decisiones y eso ha permitido avanzar bastante. Luego, después de la experiencia que ha sido exitosa en esto, avanzar a una unidad de humanización donde hay personas con horas disponibles para poder desarrollar políticas de humanización del hospital, y luego además agregar en cada unidad más chica, en este caso nuestro hospital que es gigante, tenemos centros de responsabilidad, por ejemplo, de la mujer, donde está toda la parte de la salud femenina, ¿cierto? Uno o dos referentes por cada unidad que permitan que a través de ellos recoger la inquietud de los servicios y a través de ellos llegar a los servicios con todas las iniciativas de humanización del hospital. Y además trabajar con la comunidad. Nosotros tenemos una gran cantidad de voluntariado, gente que está disponible a trabajar para servir a los demás en forma voluntaria, gratuita, ¿cierto? Y hemos armado un gran grupo de casi 150 voluntarios donde tenemos acompañantes espirituales, que eran los primeros que habían, pero en el último tiempo un voluntariado de centro de escucha, donde hacemos acompañamiento en duelo a personas que lo requieren, arte terapia, clown hospitalario, intérprete de lengua de señas. Acabamos de integrar hace 4 meses atrás una persona contratada para hacer gestora de inclusión en el hospital, mirando no solamente la inclusión de los pacientes y sus familias, sino que también de
de los funcionarios y la comunidad organizada del hospital, de las distintas patologías que se organizan a través de los OSOC en el hospital, que también están participando. Entonces hemos ido juntando voluntades progresivamente, ¿cierto? Y formando este concepto de humanización con este organigrama que les muestro. Este año el hospital también define una política, qué es lo que entendemos nosotros por humanización en nuestro hospital, qué es lo que aspiramos, qué es lo que queremos, y lo que nosotros queremos es priorizar en el quehacer hospitalario el respeto a la dignidad humana, entregando una atención en salud central a la persona, como es esta conceptualización de la humanización, pero con un fuerte enfoque de derecho, con enfoque de género, holística, integral, inclusiva, con pertenencia cultural y espiritual, incorporando a la familia y al equipo de salud. Nosotros hemos declarado esto y hacemos cosas para hacerlo, ¿cierto? Y esto, para eso se implementó un programa de humanización para los próximos 3 años, donde vamos a trabajar 10 líneas que básicamente han salido desde lo que la gente, los pacientes, sus familias nos han dicho, y también de aquellas cosas que nosotros hemos ido rescatando del trabajo interno con los funcionarios, con la jefatura, en distintas instancias que tenemos para esto. El primero, diría yo, que nace de absolutamente lo que las personas nos dicen. Queremos que nos atiendan de una manera personalizada, no queremos ser un número, no queremos ser una ficha, no queremos ser un diagnóstico, y por eso que cuando nos juntamos con ellos el año 2020, a principios del 2020, y les preguntamos cómo nos veían y qué esperaban de nosotros desde el punto de vista de la humanización, fueron cosas tan obvias, ¿cierto? Como por ejemplo que los saludemos, que ellos sepan con quién están, que los miremos a los ojos, que seamos amables, que escuchemos, que respetemos la privacidad, que nos demos tiempo para explicar y que nos aseguremos que entendieron, que haya lugares adecuados para hacer esto, que tengamos protocolos organizados para que esto sea igual en todo el hospital y no en algunas partes solamente. Eso fue lo que nos dijo la gente y por eso que nosotros dentro de este programa estamos diseñando para aplicar ya el próximo año un mínimo, un estándar de cómo nosotros vamos a hacer esta personalización, cómo vamos a identificar al paciente, cómo nos vamos a identificar nosotros y cómo este criterio mínimo va a ser el estándar para el hospital y cómo lo socializamos dentro del hospital y cómo lo evaluamos también para estar seguros que esto está siendo cumplido. Ese es nuestro primer objetivo. Segundo objetivo es cómo promovemos este trato digno, ¿cierto? Por insistir que el trato digno es una parte importante, pero no es la única de la humanización, y para eso hemos generado un protocolo de buenas prácticas en cómo nos tratamos nosotros al interior del equipo de salud y cómo tratamos a las personas en distintas situaciones. En este protocolo se tocan distintos momentos, distintas cosas que en general nos ocurren en los sistemas de salud, ¿cierto? Y que significan cómo tratar a las personas. Por lo tanto, es un manual muy práctico, probablemente tiene muchas cosas que mejorar, pero es un primer esfuerzo por, de alguna manera, aportarle a los funcionarios de cómo tratar a los demás, de cómo nos tratamos entre nosotros. Entre estas cosas ocurrió justamente esto de cómo aumentamos la accesibilidad universal a las personas con situación de discapacidad. Y a propósito de esto mismo, se logró que en el hospital se contratara a una gestora de inclusión, que es una persona que ella vive con una situación de discapacidad y que está trabajando ahora en el hospital para hacer un diagnóstico de accesibilidad no solamente para pacientes y familia, sino que también identificar los funcionarios con discapacidad y cómo generar ajustes razonables y eliminación de brechas para, tanto para, como les digo, para la comunidad como para nosotros. De así de alguna manera también ir logrando que en nuestro hospital también puedan acceder a trabajar con personas que tengan situaciones de discapacidad distintas. El tercer objetivo fue cómo mejoramos la entrega de la información, que como ustedes ven es una de las tantas cosas que las personas nos dicen permanentemente. Y para eso también en este manual tocamos cómo de alguna manera mejorar la comunicación y cómo entregar malas noticias, pero no nos conformamos con eso. Aparte de hacer una guía para cómo entregar las malas noticias, también nos preocupamos de generar lugares para que esto ocurra. Ustedes en el hospital, los que conocen el hospital y probablemente en todos los hospitales de Chile y del mundo, ocurre que las noticias muchas veces se entregan en los pasillos, ¿cierto? Sin ningún respeto a la privacidad, sin ningún respeto a la dignidad, a los quiebres emocionales que las personas van a sufrir. Y por lo tanto generamos espacios, hay cerca de 15 salas en el hospital que fueron implementadas para poder entregar información y para poder hacer contención de la familia, de las personas, después que se le entregue esta información, porque muchas veces no ocurre en los policlínicos, sino ocurre en las salas, en distintos lugares, y uno ve cada vez menos, pero ciertas situaciones de quiebre emocional o de situaciones a veces de enojo también de los pacientes, pues porque justamente no ha sido manejado adecuadamente esta entrega de información. El otro tema importante es cómo avanzar a este acompañamiento de la muerte, en que nosotros, insisto, seamos capaces de desarrollar aquellas cosas que son necesarias para, de alguna manera, poner un poco más de alivio al final de la vida de los pacientes, de su familia, dar los mayores alivios médicos, pero también los mayores consuelos humanos, ¿cierto? Valorando su dignidad y generando estos espacios de acompañamiento para las familias también.
Nosotros tenemos un hospital antiguo, una parte antigua donde estaba la morgue, una parte donde de los años 60 no se había hecho nada, y lo primero que hicimos fue ir ahí, modificar y arreglar y llenar de un poco más de luz ese lugar, que era un lugar muy, muy lúgubre realmente, y que era una experiencia muy, muy triste además para las personas que iban a buscar un ser querido ahí, que había fallecido. Así que hicimos una primera intervención, cambiar el aspecto físico del lugar, pero también para poder acompañar bien la muerte, generar una serie de conductas que en el hospital tenemos que tomar. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el protocolo de adecuación de esfuerzo terapéutico, que de alguna manera delimita hasta dónde llegamos y cómo compartimos también con los pacientes hasta dónde llegamos, ¿cierto? Cómo hacer de nuestra acción médica también integrar la voluntad anticipada de los pacientes y sus decisiones al final de la vida. También cómo manejar el cadáver es una cosa muy importante, cómo se maneja el cuerpo de la persona fallecida, manteniendo y respetando la dignidad que se merece hasta el último segundo y que se merece también su familia. Para eso también hicimos un protocolo que ya está vigente en el hospital. También estamos reactivando los protocolos de duelo que están vigentes, pero que están bastante atrasados y tenemos que actualizarlos, es un compromiso para este año. Y también un protocolo de acompañamiento en los duelos gestacionales, para nosotros es un tema muy importante, es un duelo muy poco permitido, muy olvidado, y que nosotros estamos haciendo bastantes cosas para poder también acompañar adecuadamente estos momentos. También generamos un protocolo de duelo funcionario, donde cómo nosotros nos acompañamos cuando uno de nosotros fallece, cómo acompañamos a su familia cuando uno de nosotros fallece, y hacemos ritos y permitimos ritos que las familias, si así lo desean, puedan cumplirlo dentro del hospital o pasar a despedirse del hospital, o para que los funcionarios podamos despedir a este compañero que se ha ido. Estos son colegas nuestros que han fallecido en los últimos 2 años y que a través de este protocolo hemos podido despedir de una manera mucho más adecuada de lo que lo estábamos haciendo. Por otro lado, como les decía, los protocolos de acompañamiento para el duelo gestacional, hay leyes que lo han ido obligando, porque parece que nos cuesta hacerlo espontáneamente, entonces hay leyes que nos van obligando, pero nosotros también tenemos que hacer cosas para que esto exista. Nosotros tenemos, en el hospital tenemos un terreno en el cementerio que lo estamos manteniendo para que esto sea un lugar digno donde las familias puedan llevar a sus bebés cuando no tienen los recursos para sepultarlo ellos, o bebés muy pequeños, o embarazo en desarrollo de primeros meses, donde la familia a veces quiere poder sepultarlo, que eso por ley es posible, pero que no tienen dónde, entonces el hospital dispone de este lugar. Y ahora hace poquito, el 15 de octubre, el Día del Duelo Gestacional Internacional, hicimos un rito para las familias que quisieran participar de esto, donde pudieran ellos participar y hacer de alguna manera un momento importante de recuerdo de su hijo fallecido, y también ahí anotar algunas cosas que para ellos eran significativas, decirle a sus hijos. Un momento muy emotivo y que esperamos seguir repitiendo todos los años. También hemos formado un comité de cuidados paliativos perinatales donde de una manera muy integral, con muchas especialistas, pero también de una manera muy humana, poder acompañar a familias que están viviendo diagnósticos de riesgo de enfermedades de alto riesgo letal en niños que están en gestación, o que a veces ya nacen con alguna condición de alto riesgo letal, y que significa que son niños que tienen un pronóstico vital a veces de días, de horas, de minutos, pero a veces también de semanas, de meses, a veces de años, y que tradicionalmente están bastante abandonados porque como vienen con esta marca, esta enfermedad terminal, entre comillas, muchas veces se sienten ellos por lo menos bastante abandonados por el sistema. Entonces, de alguna manera, hacer un proceso de acompañamiento y también de relación con la red para poder acompañar adecuadamente. Llevamos un par de años trabajando, ahora estamos pronto a tener una resolución del Servicio de Salud para poder generar también una conexión con el resto del sistema. El otro importante es cómo acompañar. Como les decía, el acompañamiento para nosotros es muy importante. Durante el tiempo de pandemia ha sido súper difícil. Rápidamente reaccionamos como hospital a tener la conexión con las familias que estaban alejadas de sus pacientes que estaban graves, o niños que estaban naciendo, o niños que estaban a veces graves en la UCI y que no teníamos cómo conectarlos con su familia. Las videollamadas fueron una primera pero muy importante solución para ayudar a eso. Generamos protocolos para poder asegurar a ciertas condiciones de alto riesgo letal, en particular personas que estaban al final de la vida, los partos, los niños en la neonatología, todos los niños, niñas y adolescentes, o pacientes en condiciones especiales que pudieran ser acompañados durante el tiempo que el hospital estuvo cerrado. Eso lo hicimos precozmente. Ya a fines del 2020 teníamos asegurado el acompañamiento para todas estas personas. Lo hemos ido actualizando para ir aumentando más esta condición, y siempre además agregándole esta parte importante de la pertinencia cultural y espiritual
para permitir también que las personas reciban aquellos acompañantes que son importantes en estos momentos difíciles, como por ejemplo los acompañantes espirituales, que hay una persona falleciendo en plena pandemia, al principio, cuando la cosa era muy complicada, acompañada de su familia, de un acompañante espiritual de acuerdo a su propia espiritualidad. Y además con un grupo importante de acompañantes espirituales que están disponibles en el hospital para acompañar de acuerdo a los ritos y experiencias religiosas, espirituales que cada uno tenga. Por otro lado, también nos ha costado mucho, pero por fin hemos logrado ahora en septiembre recuperar la visita al hospital de nuevo. Tiene visita programada, ordenada, regulada, con horario, pero por lo menos ya otra vez hemos recuperado la visita sin abandonar el acompañamiento, que es en el horario en que no hay visita y las personas pueden ser acompañadas en condiciones especiales, pero la visita a todo el paciente que está hospitalizado también se puede recuperar. También hemos desarrollado un protocolo de acompañamiento con pertenencia cultural mapuche para poder integrar experiencias culturales a la salud de los pacientes que tienen en particular la cultura mapuche, que puedan permitirse dentro del hospital como rogativas o algunas terapias que ellos utilicen en su cultura y que también puedan ser permitidas integrar a la experiencia de la salud del hospital. Otra cosa muy importante que nuestro regalón, digamos, que el centro escucha, porque este partió casi con todas estas iniciativas, que fue generar un lugar, un espacio donde poder hacer un acompañamiento en duelo a personas que están viviendo situaciones de salud complejas, a sus familias y también a los funcionarios de la salud. Hay 43 voluntarios hoy día, casi la mitad son psicólogos, pero el resto son matronas, enfermeras, médicos y voluntarios de la comunidad que se han capacitado en una técnica particular de la psicología humanista, que es la relación de ayuda y que permite acompañar estos procesos que son totalmente normativos, que son procesos normales de la vida del ser humano, ¿cierto? Cuando está asociada a una pérdida importante en su vida, y que nosotros tengamos competencias para acompañarlo, para de alguna manera también hacer una prevención en salud mental para evitar que un duelo se complique, se transforme en un duelo complicado porque no hubo un acompañamiento adecuado cuando las personas lo necesitan. Nosotros tenemos un sistema que funciona con una alta capacidad de respuesta, tenemos un centro de escucha, una persona que recibe las solicitudes y nosotros acompañamos a todos los que nos van pidiendo asociados a situaciones de salud del hospital, pero también a funcionarios. Hemos acompañado aproximadamente más de 100 personas este año que lo han solicitado y no son acompañamientos de una o dos veces, son a veces acompañamientos de meses o incluso un año de acompañamiento de una persona que está viviendo un duelo que se ha ido complejizando y que ha sido importante para ella y nosotros de alguna manera podemos aportar a su salud mental también por esta vía. El otro objetivo importante es cómo desarrollar competencias en todos los lugares que nos piden. De muchas maneras también ayudamos para ir desarrollando estas competencias en humanización, competencias relacionales en particular, emocionales. También para poder acompañar integralmente uno tiene que saber, pues si no tengo mayores conocimientos de las necesidades espirituales de las personas, de las necesidades culturales, difícilmente voy a ser capaz de acompañar integralmente. Por lo tanto, nosotros capacitamos en adquirir todas estas habilidades, conocimientos, pero también cambios de actitudes que tenemos que tener para poder ser estos cuidadores proporcionados que se requiere. Hacemos mucha formación dentro del hospital, también hacia afuera, particularmente a todo el personal nuevo, para las reuniones clínicas, a los becados, se hacen cursos dentro de nuestra programación del año y también una jornada de humanización que abierta a la comunidad que hacemos todos los años. En teoría que estas son las tres principales cosas: la jornada de humanización, que la hicimos hace poquito en septiembre, con cerca de 400 personas que participaron, virtual, abierta a la comunidad y con invitados internacionales que trabajan estos temas en otros lugares. Un curso PAC, que son cursos protegidos, digamos, para los funcionarios, que permiten trabajar estos temas, humanización, dar malas noticias, cómo acompañar, cómo elaborar el duelo y cómo autocuidarnos. Esos son el curso que damos, que normalmente acceden funcionarios con tiempos protegidos para poder hacerlo, y ya hemos formado cerca de 400 funcionarios en eso, y un diplomado que estamos partiendo ahora de humanización de la salud también, pero enfocado más bien hacia el tema docente. Mucha asociación con las universidades y con los centros de formación técnicos de la región. Hemos prácticamente tenido relaciones y presentaciones con todos ellos para lograr llegar con estos temas al pregrado y no empezar de alguna manera a colocar estos temas cuando uno ya está en el momento profesional. De hecho, en nuestro hospital, a partir de este año, a partir de ahora, digamos, se hace exigible una formación en humanización para todos los funcionarios a partir del próximo año. Entonces vamos a tener programas de formación obligatorio para que cada uno de nosotros pase en algún momento de su tiempo, digamos, en el hospital por esta capacitación.
Otra cosa importante es cómo promovemos el autocuidado, cómo nos cuidamos nosotros, y también estamos de alguna manera desarrollando esto, estamos desarrollando un plan piloto de lo que se ha llamado la gestión de la felicidad en el hospital, y que tiene que ver con cómo nosotros podemos trabajar en un lugar en que sintamos que es el mejor lugar para trabajar y donde nos sintamos cómodos y de alguna manera felices trabajando ahí. Obviamente esto no es fácil, ¿cierto? Requiere un tremendo esfuerzo. Se está trabajando en un piloto en el CDT para probarlo, para compartirlo con las personas y luego irlo integrando en todo el resto del hospital progresivamente. Muchos ritos, mucho reconocimiento a los funcionarios. Hemos también trabajado mucho en el área verde del hospital para tratar de generar espacios donde las personas, nosotros mismos, cuando necesitemos salir a tomar un rato de aire, a descansar un poco del agobio del trabajo, ¿cierto? Tengamos espacios que sean confortables para nosotros. Es un espacio que desarrollamos en plena pandemia, donde la gente no tenía mucho donde estar. Entonces, ese es un espacio que se aprovechó bastante, sobre todo en ese tiempo, y también para acompañarlo con los psicólogos de la salud que teníamos, para acompañar a los funcionarios que estaban a veces con situaciones de estrés laboral importantes. También hacemos hartos ritos, pues celebramos Navidad, el Día del Niño, como comunidad, nosotros comunidad de humanización, aparte de apoyar otras iniciativas que pueden tener otros lugares. Y esto lo hacemos prácticamente llegando a todos los lugares del hospital, y que es un momento muy importante para lograr esta sensación de que es un lugar grato de estar. Otra cosa muy importante es cómo humanizar los espacios físicos. Esto es un hospital que tiene áreas muy viejas y que a veces no están tan puestas a ese servicio del que sean lugares adecuados. Entonces nosotros de a poco hemos ido haciendo intervenciones para mejorar, por ejemplo, esta oncología infantil, donde se desarrolló murales en los lugares bastante poco hospitalarios, y se generaron un trabajo muy lindo en que los niños hicieron dibujos, y después el arte terapia vino y tomó estos dibujos y generó toda una historia que está puesta y plasmada en los murales del hospital, pero con los mismos dibujos que los niños hicieron, se generan historias y cuentos que están ahí plasmados en los murales. Estamos trabajando en lo mismo ahora en pabellón, para tener pabellones infantiles en particular que tengan esta condición, y la recuperación también, trabajar de esa manera. Otra cosa importante que estamos desarrollando es agregar la medicina integrativa, es decir, otras cosas distintas a las que habitualmente trabajamos. Mindfulness es una de las cosas que estamos empezando de a poquito a integrar para los funcionarios, pero también para el resto de los pacientes, y también para los funcionarios. La risoterapia, el clown hospitalario, son payasos que trabajan con nosotros, pero obviamente con la formación correcta, y que ahora prontamente esperamos tener como contratados dentro del hospital para que trabajen en particular con niños, pero también en algunos grupos de adultos, y también con los funcionarios como ya parte integral del equipo de salud. El arte terapia, como les decía, muy importante, varios años ya trabajando en intervenciones de arte en distintas partes y con distintos grupos de pacientes. Musicoterapia, este año de a poco hemos ido integrando la música en los servicios. En cualquier momento aparecen intervenciones musicales para pacientes, para funcionarios, que han sido muy bien acogidas por todos. Y por último, como les decía, son 10 temas que nosotros hemos ido definiendo, y uno de ellos es trabajar con la comunidad. Yo creo que en todos los lugares, en todos los centros de salud, deberíamos acercarnos a la comunidad para que la comunidad también se haga parte de esto. Aquí, por ejemplo, gracias a esto, hoy día tenemos en el hospital intérpretes de lengua de señas que se comunican virtualmente o presencialmente con los pacientes que lo requieren. Ellos mismos generaron un manual gráfico para que nosotros, cuando necesitemos comunicarnos con una persona que tenga algún tipo de discapacidad auditiva, nosotros podamos también comunicarnos con ellos. El COSOC, que son distintas organizaciones de distintas agrupaciones de enfermedades específicas, se han juntado, y ellos también hacen su aporte al hospital. Por ejemplo, aquí están regalando equipos de música para que los pacientes de la UTI puedan, cuando despierten o cuando en los momentos en que estén más conectados, puedan escuchar música que sus familias le lleven, para que tenga un sentido la música que escuchan en sus unidades donde están hospitalizados. Trabajamos mucho en comunicar esto, y hemos trabajado mucho con distintos hospitales, al principio con los hospitales del sur, pero también hemos ido a poco avanzando, y este año nos hemos juntado con los hospitales del Hospital Clínico de la Chile, hoy día mismo con el Hospital de La Serena, para generar una red de hospitales en particular, con quienes nos hemos juntado más, pero también con servicios de salud, como el de Servicio de Salud de Coquimbo, de la atención primaria también participó, para generar como una red, digamos, de comités de humanización, y para lograr, ojalá, en lo posible, el próximo año, generar una propuesta al Ministerio de una política de humanización para la salud de Chile, ¿cierto? Donde sea considerado como parte integral de lo que hacemos, donde hayan horarios para eso, hayan recursos destinados para eso. Nosotros difundimos mucho en la página del hospital, que es hha.cl. Pueden encontrar
en protocolos de humanización, gran parte de lo que les he contado, y en estos manuales de humanización y centro de escucha, otra parte importante. Hay mucho que hacer, nosotros no nos creemos que hemos logrado mucho, más bien creemos que hemos puesto el tema, estamos recién en la etapa de la concientización, lo que falta todavía es llegar a la concienciación, o sea, que es algo natural, que no tengamos que estar hablando, sino que es algo vivido todos los días, y que además que hagamos un cambio cultural en nuestra organización, que claramente eso va a demorar mucho más. Les quiero contar que probablemente el tema, uno de los temas más importantes, el tema a desarrollar en esto es el tema de la empatía. Y la empatía, que es aquella condición humana natural, ¿cierto? O sea, según se ha sabido a través de la neurociencia, ¿cierto? Existen unas neuronas que tenemos, que son las neuronas de espejo, que son las que nos dan esta condición, tan de los primates, pero tan propia humana, que es de alguna manera ser capaces de sentir el dolor de lo que le está pasando al otro, ponernos en el lugar del otro, como está definida la empatía. Pero también hay otra condición, que es la alteridad, que tiene que ver con esa decisión ética, intelectual, consciente que tenemos de ser capaces de preocuparnos del otro, poner al otro también y considerar al otro, integrar al otro, y de alguna manera ponerme en el lugar del otro de una manera más consciente. Si nosotros logramos avanzar a eso, seguramente vamos a ser capaces de humanizar mejor. Les voy a mostrar un video, que es un video que elaboraron en un hospital norteamericano, que se hicieron estas mismas preguntas muchos años antes que nosotros. También se sentían que la experiencia de la gente no era la que se esperaba, a pesar de la buena condición técnica que tenían. Hicieron un tremendo esfuerzo, cambiaron su manera de ver la salud, y después de 10 años recibieron bastantes reconocimientos de su propia comunidad. Ellos desarrollaron este video que nos habla justamente de esto de la empatía. Denme 2 segundos, que algo pasó aquí. Y sí.
bueno, eso es, yo creo que estas son las vivencias que tenemos todos los días en los centros de salud, ¿cierto? Y de alguna manera cómo las podemos humanizar en nuestro desafío. Gracias, Jaime, por la presentación. Ahora, como dice Armin por el chat, no sé si hay alguna consulta, algún comentario que haya surgido de esta presentación, del tema, alguna experiencia que quieran compartir en estos últimos minutitos. Hola, Natalie, prendió su camarita. Hola. Y si Hola, pudiéramos sí, mirar algunas caras, porque, perdón, mirar algunas caras, porque de verdad, ¿cierto? Hablar de humanización mirando pantalla apagada, sí, como que es medio disonante. Así que todas las que se puedan, agradecido. sí, es un poquito extraño, la verdad. Pucha, el video en sí me emocionó, pero porque me llama la atención cómo es que llegamos a tener que enseñar a las personas a ser personas. Como que no tiene mucho sentido. Como que dentro de recibir tu título y formarte, como que se pierde mucho dentro de yo sé más que tú, y ahí es donde generamos esta invisibilización de las personas, de los consultantes, o como le quieren llamar, pero son personas. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque hay que llegar al punto de enseñar a empatizar. Yes. Me gustó mucho la primera clase. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Natalie. Bueno, yo adhiero a esa opinión. Yo trabajo en el área académica, soy psicóloga. En el área académica hace tiempo que no trabajo como en un contexto distinto al universitario, pero es algo que siempre lo mencionamos, y incluso mis propios estudiantes con sus experiencias, no solo en el ámbito de la salud, sino que incluso en un trámite que tienen que ir a hacer. Me da la sensación de que el mundo anda demasiado rápido como para detenernos de pronto a pensar. Yo creo que tal vez este remesón que tuvimos todos, ¿no es cierto?, que fue la pandemia, lo que nos hizo estar con una sensación permanente de incertidumbre, a lo mejor nos hizo pensar un poco más en esto. Y este es uno de los objetivos también del diplomado. Como les comentaba al principio, es un tema que no está desarrollado como un módulo, pero sí es transversal. De hecho, como les comentaba al inicio, no sé si estaban todos al inicio, el tema de la humanización, estos pequeños detalles que Jaime mencionaba, como por ejemplo saludar, sonreír, explicarle, asegurarse que entienda, son pequeños detalles. Yo tengo una pregunta para Jaime que no se la había hecho antes de dar la palabra a Camila. Estuve viendo los objetivos y bueno, yo estoy de directora de este diplomado desde la versión 1 del año pasado, entonces he visto todas estas presentaciones antes. Y siempre las presentaciones son diferentes, les tengo que confesar, no sé cómo lo hace Jaime, pero es siempre distinta y siempre presenta cosas nuevas, no es siempre la misma presentación. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cómo ustedes como equipo se van dando cuenta de las acciones que tienen que ir añadiendo a esta política que van desarrollando en el hospital a partir de consultas a sus propios usuarios? Nosotros hacemos en cada capacitación que hacemos, al final hacemos un espacio para acoger todo lo que las personas, los funcionarios nos dicen, para empezar, ¿ya? De todos los estamentos del hospital, y todas esas cosas obviamente las revisamos y las vamos considerando. Por un lado, también hemos hecho encuentros con la comunidad también para poder obtener de ahí. Nos hemos juntado con las jefaturas, también para entender por qué las jefaturas a veces son tan resistentes a todos estos cambios. También hacemos mucho, y ahí nos encontramos con más resistencia a veces, que con todo el resto de las personas. Y lo otro, que nosotros nos juntamos todos los jueves, de 8:15 a 9, todos los jueves sin faltar, hace 2 años, para revisar todo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que avanzamos, porque somos un montón de gente y que nos juntamos así muy metódicamente, y nos juntamos después a escribir todo lo que decimos. Entonces, un trabajo de chino, pero que afortunadamente, como tenemos un respaldo institucional que nos dan horas para poder hacerlo, lo podemos hacer. Entonces, escribo el protocolo y los protocolos se difunden y lo transformamos en un video. O sea, hay muchas cosas que no les he contado porque es mucho, pero hay muchas cosas que tienen que ver con un montón de gente que está trabajando en esto, ¿no? Son 20 y tantas personas en el comité, 6 en el que tenemos horas destinadas para esto, más los referentes, bueno, y así, además que esto es lo que hacemos ahí. Yo creo que el hospital, igual que en cualquier otro lugar, hay muchas experiencias de humanización que son de todos los días, que no reciben aplausos, pero que son que cada persona hace cuando está frente a un paciente. Es multidimensional de diferentes ambientes, Sí. reciben el feedback. Por ahí Camila tiene su manito levantada.
Sí, hola. Camila. Hola, Camila. Bueno, primero que todo lo encuentro súper buena iniciativa. Siento que algo que debería ser lógica, parece que ahora no lo es, pero tengo una consulta. ¿Hay capacitaciones que no sean para funcionarios de hospital y que sea como para personas particulares? Porque yo soy terapeuta ocupacional y claro, me hace mucho sentido y me gustaría quizás ir con el sello, yo moverme con ese sello de humanización en la salud y quizás implementarlo en los centros privados en los que me encuentre trabajando en distintos lugares, no solamente en los hospitales que se encuentran dentro de esta red. Bueno, nosotros, como les decía, nosotros donde nos invitan, vamos. Bueno, a veces es un poquito de agobio, pero como somos hartos, ahí nos repartimos. Pero hacemos capacitaciones en el centro de el Servicio de Salud, por ejemplo, del norte, hicimos una capacitación y ahí había atención primaria, no era solamente de los hospitales. Han venido, han Y venido de otros lugares. como para que uno se pueda inscribir y uno asistir y uno llegar a esta capacitación. Mira, y lo otro, hay una jornada de humanización que hacemos todos los años, que esa es, lo hemos hecho hasta el momento, los últimos 2 años virtual, pero antes la hacíamos presencial y que ahí es abierta a toda la comunidad. El que quiera ahí puede asistir, es certificada, con nota, en fin, para el que quiera. Pero es abierta, no es para los funcionarios de salud, el que quiere puede participar y eso lo hacíamos antes ahí, lo hemos hecho en la Católica, lo hemos hecho en la UFRO, el que nos preste el auditorio más grande para que quieran la mayor cantidad de personas. Y ahí traemos invitados de todos lados, y en los últimos años internacionales, gracias a que la virtualidad nos ha permitido traer más gente con más facilidad, digamos, también hemos invitado a gente en otra experiencia, pero además estamos disponibles a capacitar. O sea, si alguien nos pide capacitaciones, nosotros estamos disponibles, nos organizamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, en la página que usted dio, que era el hha.cl, Exacto, ahí ahí hay un link de humanización y ahí están todas las maneras de contactarse, los correos. De hecho, hoy día, casi toda la semana nos llega alguna solicitud de alguna capacitación o participación de algún curso. ya, como para que ustedes vayan a los grupos. Pues, claro, exacto. Camila, ¿de dónde eres? De Puente Alto. Ah, está en Santiago. Sí. De todas maneras, nosotros tenemos harto vínculo con el hospital regional, tenemos hartos practicantes de la carrera de psicología, de la autónoma particularmente, y yo siempre estoy compartiendo información. De hecho, ahora este diplomado lo empezamos, Rosa está en Arica, dice. Bueno, esto es lo bonito de este diplomado, que hay personas de todas partes. Ojalá tengamos gente del sur para ir a extremo a extremo. Lo que te comentaba es que yo siempre comparto las iniciativas que se van desarrollando. A veces hay una jornada chiquitita que surge de pronto por alguna iniciativa de la universidad y como estamos en vínculo con distintas universidades también nos vamos compartiendo con los colegas de otras profesiones también. Tu profesión es súper importante hoy en día. Así que bueno que hay un terapeuta ocupacional, no sé si hay más, pero siempre son un aporte. Y yo les voy a compartir información de lo que vaya surgiendo ahora, y si me recuerdas por ahí o la próxima semana que vamos a tener clases, yo también les puedo dejar algunos links de charlas que han quedado grabadas. Por ejemplo, nosotros tenemos eso. Aparte que en el equipo de la Universidad Autónoma está María Belén Vázquez, que trabaja directamente en el hospital regional bien cerca de Jaime. Así que yo me voy a acordar, lo voy a dejar anotado y voy a buscar esa información para dejárselo ahí en el foro de consultas o de anuncios para que todos tengan acceso a esa información. Ya súper. Gracias. De nada, gracias a ti, Camila. No sé si alguien más quiere comentar algo. Veo caritas felices ahí, así que... ¿Por acá? Mira. ¿Puedo? Sí, Sergio y luego Diana. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, un gusto conocerlos. Doctor Garay, muchas gracias por la presentación. La verdad da gusto y a la vez es satisfactorio en el sentido de que no se queda en la teoría, ¿ya? Desde hace bastante tiempo, y usted lo mostró en la evidencia, viene el tema de humanización, y en lo personal yo me cuestionaba qué está pasando. ¿Estamos carentes de humanización? ¿O es una línea por la satisfacción de encontrar una línea de abordaje académica o de la interacción de los pacientes que creció abruptamente estos últimos años? Pero lo curioso es que uno donde iba escuchaba la teoría y poco práctica. Entonces, de verdad, da orgullo, yo siendo de Santiago, da orgullo ver que del área regional y que su hospital y su equipo esté desarrollando esto a esta escala.
que es bastante interesante y es bastante complejo, ¿ya? Es bastante complejo. Para la gente creerá que entrar al lado humano del ser humano y aplicarlo a la interacción, ¿cierto? Es fácil, es sencillo. Y no, por ahí una compañera dijo, ¿qué ocurre? Parece que se nos olvidó, no sé, hay una desnaturalización. Hay harta interrogante, pero lo importante, yo lo lindo que rescato, el trabajo que hizo, el trabajo que desarrollan como equipo, creo que es muy complejo y que lo han podido lograr, y qué lindo que se pueda transmitir desde allá para todos lados, y que no siempre sea Santiago, Chile, ¿cierto?, exponiendo y exportando todo, bajo, en cierta manera, tantas cosas que se han hecho en regiones y hoy por hoy no se valían. Yo solo una pregunta, me encantaría saber más o menos, desde que ya lo llevan de la experiencia, ¿qué barreras o qué limitancias son las que más se la han posicionado en el camino para llevar a cabo este tremendo proyecto? Yo creo que son culturales nomás. O sea, la organización está en función de indicadores, de cumplir metas, y eso es lo que más cuesta, ¿no? Lograr que eso se quiebre. Pero yo creo que nosotros tenemos como tres hitos importantes. Uno fue que el director lo tomara como un tema de él. Cuando él decidió eso, ahí hubo un quiebre importante. Cuando armamos el comité, porque ahí en ese comité están las personas que toman decisiones. Por lo tanto, también pudimos ahí avanzar a otro ritmo. Y cuando se generó esta unidad de organización donde tenemos personas con horas para poder hacer esto, el otro quiebre. Ahí uno puede avanzar y puede generar esto. Pero la principal barrera es mental, pues es que la gente le cuesta cambiar, por cierto, hemos hecho toda la vida estas cosas de esta manera, entonces remecernos y remecernos así con estos cursos de nosotros son muy experienciales, ahora enfrentamos sus propios duelos, para que tomen conciencia de lo que le está pasando al otro, se tienen que mirar a ellos, digamos, a cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su vida, cuáles han sido sus duelos, y con esa experiencia ser capaz de ponerse en el lugar de los demás. ¿Y cómo hago después con eso? Algo distinto, mañana trabajo de una manera distinta, me logro poner los zapatos que tengo al frente. Y hay que estar permanentemente, porque es muy fácil volver a caer en la rutina de la pega y no hacerlo. Gracias, Jaime, por la respuesta. Diana tenía su manito levantado. Buenas noches, ya, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Diana, Diana Padilla, soy médica, estoy en el área de diálisis, enamorada de la salud mental, pero yo pienso que estos son temas muy importantes, pero también es importante comenzar a nosotros, con nuestro ejemplo, a humanizar también. Por ejemplo, una experiencia que he tenido en esa diálisis que me ocurre a frecuencia es que de pronto los mismos funcionarios me dicen que no explique demasiado a los pacientes de diálisis lo que les voy a hacer. Entonces eso ha sido un poco como difícil empezar a que de pronto mi grupo completo empieza a comprender la importancia que es que el paciente sepa y se le explique todo lo que se le va a hacer y lo que puede pasar. O sea, cuando ellos ingresan, uno les explica pues el protocolo de ingreso y todo lo que puede pasar, pero en el transcurso de todas las diálisis, porque ellos demoran 1 año, 2 años, pues el tiempo que se están dializando, y se va perdiendo esa parte como de explicar, porque como llevan tantos años haciéndose lo mismo, se va perdiendo esa parte de humanización, y pues ya no se les explica nada porque supuestamente deben saberlo todo. Entonces yo pienso que es no perder esa esencia, eso de ser humano, pese a que estos pacientes tengan muchos años dializándose o en otra situación o otra circunstancia de salud, seguir explicándoles y colocándonos nosotros también en su lugar. Gracias, Diana. Esos son tratamientos continuados, ¿no es cierto? Son tratamientos continuados. Sí, que implican harto desgaste del usuario también. ¿Hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, opinión, pregunta? El doctor dice: Mabel, felicitaciones, doc, por el trabajo continuo que han hecho y gracias por compartirlo. Destacar también la voluntad de la dirección del hospital. Sí. Efectivamente, es lo que decía referente a las barreras. Felipe dice: lo felicito, Felipe Campos dice: lo felicito por su iniciativa súper importante, sin duda relevante entregar un buen trato, orientar de manera más amigable y cercana a la comunidad. Las personas consultan en CESFAM y hospitales por necesidad, lamentablemente, en ocasiones la experiencia es terrible. La gente espera demasiado en los pasillos, eso mismo los lleva incluso a no hacer uso de su derecho de salud.
inclusive exponiéndose a agravamiento de su condición de salud, en su condición de su salud. Efectivamente, eso lo hemos visto, yo lo vi hace poquito también en las noticias. Ojalá que eso pueda mejorar. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario, opinión. Tamara. Hola, hola, doctora a todos. Bueno, yo soy trabajadora social, ya estoy en Santiago. Estoy trabajando en una urgencia en APS, que son los SAR, ya los servicios de alta resolutividad, en donde empezaron recién como a funcionar el año 2019, 2018, hay otros que son más 2015, algunos que se empezaron a abrir acá en la región metropolitana, para poder evolucionar y ponerle más resolutividad a los SAPU, ¿ya? Incorporando el tema de la máquina de rayos para poder descongestionar el hospital. Entré a trabajar hace 6 meses acá, yo había tenido ya experiencia en APS, en un CEFAM, donde efectivamente, como menciona el doctor Jaime, teníamos una dirección que hizo bastantes esfuerzos para poder traer la humanización a la atención primaria de salud, ya donde era un equipo igual no tan de 72 funcionarios, era un CEFAM de bien histórico, fue construido con las personas que vivían en esa localidad, en esa villa, en esa población, y tenía todo un componente o sea, yo recuerdo mucho a los usuarios diciendo que el CEFAM es como su segunda familia, y donde sí tratábamos por todos los medios de llevar a cabo lo que es el modelo de salud familiar, donde había una armonía entre los profesionales, hacíamos intervenciones integrales. Y me llevé una muy hermosa experiencia de ese espacio, que después, por motivos burocráticos, gubernamentales, el CEFAM se cerró, se cambió la administración directa y pasó a ser de la municipalidad, y todos los funcionarios fueron como esparcidos por diferentes otros CEFAMs. Aquí ha sido un desafío, escuchando al doctor me hace mucho sentido, muy agradecida por todos esos procesos que comparte, y qué bueno que esta experiencia la comparte con otros espacios, nuestro equipo, porque nosotros tenemos una alta demanda de urgencias, ya de personas que están ejerciendo su derecho a la salud en un espacio bastante pequeño, ya. Y yo llevo como dentro de ese proceso, que ya llevo 6 meses, tratando de a poquito de ir poniendo mi granito de arena para ir llevando recién la conciencia inicial de una humanización, ya, porque es complejo el tema de ir como bajando la máquina a la cantidad, al número. Y yo nunca me voy a olvidar de la palabra de este director del CEFAM, que para él los usuarios no eran un número, eran un ser integral, un ser holístico, con dolencias, y eso era lo primordial en la atención, lo que nos sucede en este espacio. Así que vuelvo como a recordar y hacer recuerdo de mi trayectoria, y muy agradecida, doctor, por la experiencia, porque me llevo más ideas para poderla conversando. Yo desde la conversación con las personas, con los funcionarios, dejo como mi granito ahí de ir como poniendo el concepto de a poquito, integrándolo en las personas con las que me voy a relacionar, los profesionales, los funcionarios, porque hay harto en contra en relación a la cantidad de usuarios, al espacio. Yo pensaba el tema de la privacidad, en ese espacio es súper complejo la privacidad, y por las situaciones que vemos diariamente, donde efectivamente hay una explosión de que hay que darle el protagonismo que se merece a la salud mental. Lo hemos visto con muchos intentos suicidas y acciones suicidas, y lamentablemente nos hemos encontrado con muchas barreras en los protocolos, en las derivaciones, en los flujos, que trae como esta resistencia después de los funcionarios, y ya como a naturalizar y como a darle como un puntapié a la salud mental. Y es una lucha constante que estoy realizando, como mencioné, y realizando a través de hablando con los profesionales, de a poquito, tratando de trabajar con los usuarios,
acompañando su dolencia en esos espacios que, como lo que decía, de la infraestructura que tenemos ya es complejo. Que muy agradecida por la experiencia que han desarrollado en ese equipo del hospital. Gracias, Tamara. Igual, como te decía, bueno, la charla queda grabada, incluso pueden revisarla después y a lo mejor tomar algunas ideas, ¿no es cierto? Y como decía el doctor, hay harta información también en el banner de la página web del hospital. Entonces yo, junto con la pregunta que hizo Camila, yo me comprometo a buscar esa información y les voy a dejar ahí algunos links para que puedan revisar después y a lo mejor puedan compartir con sus equipos también. Javier. Sí, Hola. A todo el grupo, agradecer la oportunidad por esta charla muy importante. Soy médico, trabajo en la parte de atención prehospitalaria en las ambulancias. Como decía la compañera anteriormente, el tema de la atención humanizada es supremamente fundamental. No solamente en la atención de los servicios de salud, sino que en todos los aspectos, en todas las actividades que como profesionales nosotros brindamos, inclusive en el ámbito familiar, profesional. Estaba viendo que hace un par de semanas el Ministerio de Salud anunció un presupuesto de 15.000 millones para la atención de salud mental aquí en Chile. Y casualmente ayer un informe de derechos humanos estaba hablando sobre la necesidad urgente de la atención de 14.000 estudiantes que tienen graves afectaciones de salud mental. Entonces, agradezco y es muy importante todo el esfuerzo que se viene realizando con esta excelente especialización en salud mental y psiquiatría, porque de alguna manera podemos prepararnos mejor para poder aportar un grano de arena en esta problemática que estamos padeciendo. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu opinión. Efectivamente, ese es un poco el aporte que queremos hacer, más allá del programa del diplomado, yo creo que evolucionando en torno a eso también. Entonces, constantemente las docentes, yo ya les voy a contar el lunes, así como para ir cerrando, las profesores que hacen clase en el diplomado van incorporando actualizaciones. Antes de iniciar la charla le estaba comentando a Katrina, la directora académica que está ahí, a Jaime, que se han ido actualizando las clases, por ejemplo el material de estudio, en virtud de estas nuevas actualizaciones que se han hecho desde el Ministerio de Salud y desde el área gubernamental en nuestro sistema sanitario. Precisamente por esta alta demanda, no solo en salud mental, sino que en otras patologías, ¿no es cierto?, que han estado pospuestas sus atenciones, y el envejecimiento de la población también, entre otros elementos que también ustedes van a revisar en los distintos módulos del diplomado. Ahí se van a acordar de mí, porque varios de los puntos que ustedes mencionaron en sus opiniones los abordan también en las clases, así como también, por ejemplo, la salud mental adolescente, los universitarios. Yo trabajo con universitarios y veo también ese problema con mucha preocupación. Entonces, les agradezco mucho por sus participaciones, qué rico que hayan encendido sus cámaras. En honor a la hora vamos a finalizar. Te agradezco, Jaime, nuevamente. Nos vamos a volver a ver el lunes. Muchas gracias por sus participaciones, fueron un aporte sin dudas y que espero que sigan con el mismo entusiasmo por el resto de los 5 meses que nos quedan. Muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo para todos. Gracias, Jaime. Un abrazo, nos vemos el lunes. Gracias, buenas tardes. Chao. Chao, que esté muy bien. Chao. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural, con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, a nuestro expositor y por supuesto a nuestros estudiantes, con quienes nos estaremos viendo prontamente en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, chao. Chao, muchas gracias.